saliendo con esa herejía que dicen que Cristo Jesús fue al infierno por nosotros. Eso no es cierto. Porque la obra, la salvación de Cristo Jesús para nosotros no fue ganada en el infierno, sino que fue ganada en la cruz. Si Él fue al infierno, fue para liberar a los cautivos, porque dice en Efesios 4:11, dice de que Él fue abajo a liberar a los cautivos. Él fue a predicar la salvación a aquellos que habían muerto, confiando y esperando la salvación de Dios. Dice que Él bajó para subir, para llevar cautiva la cautividad y para dar dones a los hombres. No sé si usted ha oído eso, pero hay gente que dice que Cristo tuvo que ir al infierno para pagar por nosotros. Eso es mentira. Porque Cristo Jesús lo obtuvo todo en la cruz del Calvario. Ahí se obtuvo todo, hermano, la salvación. La salvación nuestra Él la compró con su sangre, con su obediencia, sufriendo todo lo que nos correspondía a nosotros. Así es de que la respuesta para lo imposible de Deuteronomio 32 es posible únicamente en Cristo. Nadie podía subir al cielo para pedir la salvación de Dios, pero Cristo descendió del cielo. Y nadie podía ir allá al abismo y liberar a los cautivos, únicamente Cristo Jesús. Y eso es lo que enseña la palabra, que el mismo que bajó es el mismo que ascendió, dice la palabra. Pero en el versículo 8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús, por aquí nos está hablando cómo ser salvo. Y para ser salvo es sumamente fácil. Porque lo que hay que hacer es creer primero. Y siguiente paso es confesar. Cristo Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, también será negado delante de mi Padre. Todo el que confesare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare su nombre, el que invocare su salvación. Porque Dios ha otorgado salvación en el nombre de Cristo Jesús. Ese fue el nombre que se le dio a la Virgen María. Y llamará su nombre Yeshua, que quiere decir salvación de Jehová. Jehová Shua, que quiere decir salvación de Jehová. Entonces podemos ver, hermano, que es en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice en Filipenses, ¿verdad?, que toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y que toda rodilla se va a doblar, hermano, en humillación, en rendición, en aceptación de la autoridad y del poder de Dios. Dice: el que confesare. Entonces hay que creer, pero hay que confesar. Y muchos se quedan con el primer requisito: creen. Pero en Santiago dice: crees en Dios, bien haces. Dice: pero hasta los demonios creen y tiemblan. Y en San Juan capítulo 12 dice de que muchos de los líderes de la nación judía, líderes espirituales y líderes también gubernamentales, habían creído en el Señor, pero no se atrevían a confesarlo públicamente por temor a ser excomulgados de las sinagogas. Y usted puede ver que Nicodemo era uno de esos creyentes, ¿verdad?, en lo oculto. No confesaban su fe. Nicodemo fue al Señor de noche porque tenía temor a que lo vieran. Pero cuando el Señor murió, hermano, entonces Nicodemo se llenó de valor e hizo pública su fe, porque fue con José de Arimatea, dice, a pedirle el cuerpo a Pilatos para darle una sepultura adecuada. Pero podemos ver de que muchos de ellos que habían creído después se llenaron de valor y no les importó no solamente el ser excomulgados, sino que también el exponer sus propias vidas, porque si alguien se declaraba ser de Cristo, eso era un objeto grande para ser perseguido, para ser angustiado, para que sus bienes les fueran decomisados y para ser acusados de traición, no solamente a la fe judaica, sino que también a Roma, porque muchos declaraban que el César era el Señor de todos.
Y si alguien declaraba que Jesús era el Señor, entonces ellos lo tomaban como una traición. Pero muchos, hermanos, les importó eso, porque confesaron a Cristo Jesús, porque es un requisito principal, hermano, el creer y el también confesar. No solamente confesar a Cristo y recibirlo, sino también confesar los pecados públicamente. Eso se requiere de valentía, porque hay ciertas prácticas que nos son vergonzosas y que es incómodo el hablar de lo que hacíamos antes, pero es necesario para que nosotros nos liberemos de todo convenio y de toda amarra, de toda atadura, porque en la confesión hay liberación. Y cuando nosotros confesamos las prácticas antiguas y reconocemos al Señor, entonces le estamos diciendo al enemigo: ya no tienes parte ni suerte conmigo, porque desde este momento me declaro ser un hijo de Dios y me arrepiento de todas esas cosas que hice y busco la salvación y el perdón en Cristo Jesús. Entonces es necesario el confesar públicamente. Y por eso es de que a veces se hace la invitación y se le dice: ¿cuántos levantan su mano? ¿Cuántos quieren pasar al altar? Yo sé que es un poco difícil y uno, ¿verdad? Y uno dice: es que si paso al frente me van a ver. Y uno piensa, hermano, en lo que pueda decir la gente o imaginarse de nosotros. Pero aparte de eso, es más importante el hacer patente, el hacer pública nuestra confesión, porque así le estamos dando la gloria a Dios y así públicamente nos estamos declarando que ya no somos de este mundo, que ya no pertenecemos al sistema, que ya no tenemos nada que ver con el adversario nuestro, pero que ahora somos de Cristo. Por eso es de que la confesión era pública. Y por eso es de que el bautismo en agua era público y tiene que hacerse así, hermano, para que la fe sea manifiesta a otras personas y así darle la gloria a Dios y así, hermano, también pues amarrar y afirmar nuestra salvación, porque es a través de la manifestación externa que damos a conocer que realmente hemos creído en Cristo, cuando le confesamos como nuestro Señor y cuando nos importa poco lo que la gente pueda decidir o pensar acerca de nosotros. Por eso usted puede ver de que el eunuco etíope, cuando él creyó a la palabra que Felipe le estaba predicando, él dijo: aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le preguntó: si crees, puedes. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Salvador, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y en ese mismo momento dice que Felipe lo sumergió en el agua, hermano, para así ser liberado completamente de toda atadura. Porque la confesión debe de hacerse públicamente. Yo sé que puedan haber situaciones, hermano, de última hora, de último momento. Como la palabra dice que el que invocara el nombre del Señor será salvo, puedan darse casos de que alguien en el último minuto de su vida haga una confesión propia y Dios la escuche y Dios lo salve en ese instante. Por eso es de que no podemos decir de que este se salvó o este se perdió, porque nosotros no sabemos. Quizá en la agonía, como el ladrón en la cruz, hermano. En el mismo momento de morir, hermano, en la agonía de la muerte, él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor escuchó esa palabra, porque el Señor está atento para escuchar las palabras de arrepentimiento y de aceptación del pecador. Dice la palabra que Dios no oye al pecador excepto si se arrepiente de sus pecados. Y Dios escucha. Dios escucha en esos últimos momentos y la persona en el último suspiro de su vida puede alcanzar la salvación. Y eso es lo que uno busca.
Uno debe de orar por las personas que no se han convertido, especialmente por nuestros familiares, porque hay una promesa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que clamar por nuestros familiares, hay que gemir por ellos, hay que ayunar por ellos, hay que pedirle al Señor que tenga misericordia y hay que hablarles en el momento oportuno y hay que